Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este Sword and Sorcery y un pequeño recordatorio. Al vídeo anterior estuvimos pues luchando contra algunos enemigos y además ya pudimos enfrentarnos aquí contra el malo maloso que está a 3 de vida, que no creo que me lo pase porque solamente nos queda pues esta ronda que va a empezar más la siguiente y ya se acabó. Y aparte murió nuestra chica Auriel, con lo cual aquí solamente vamos a poder realizar lo que viene siendo pues aquí una habilidad que tiene cuando muere pues los héroes. Y poco más, no podemos hacer mucho más, una lástima, pero bueno, hemos llegado hasta aquí. Vamos a ver cómo termina el cuento, ¿vale? Vamos a ver. ¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con la fase de tiempo. Dice aplicación de efectos. Primero daños, luego resto, nada. Recuperación de poderes. ¿Tengo algún poder aquí que recuperar? No tengo nada que recuperar. Recuperación de poderes, nada. Recargar, bien. Tenemos que darle la vuelta a este de aquí, ¿vale? Y aquí nos salen enemigos. Si son 2 o 3, que aparecen 2 menos enemigo menos 1, vale, no aparece ninguno. Así que fenomenal. Más cositas, venga, pues ya es turno. Bueno, podemos subir si tuviéramos psique, no tenemos de nada. Pues ahora tenemos aquí nuestro turno. Bien, vamos a empezar a pegar. ¿Cómo vamos a pegar? Bueno, pues vamos a pegar a este bicho, ¿vale? Ellos no tienen dominio debido a que yo valgo por 2, gracias a esta carta de aquí de presencia imponente. Ellos son 2, así que no hay ningún problema. Esta chica, como está en modo fantasma, no le pueden atacar, no puede atacar tampoco, no puede realizar absolutamente nada de nada, ¿vale? No puede hacer nada. Así que, bien, venga, pues turno de... Vamos allá, vamos a ir. Turno de Ecarus. Bien, con Ecarus. Primero me voy a concentrar, ¿vale? Así que ya es un impacto que se va a comer este sí o sí. Ya es un impacto. Por cierto, hay una cosa que no he estado poniendo... ¿Vale? No he estado poniendo, bueno, vamos a poner este de aquí, aunque esto no tiene nada que ver, ¿vale? Y es por el tema del escudo. El escudo de aquí, cada vez que se activa, solo se puede utilizar una vez por fase de tiempo, ¿vale? Hasta la siguiente fase de tiempo, pero bueno, venga. Yo sé que no he estado poniendo, entonces he estado controlando eso mentalmente. Pero bueno, vamos a dejarlo así un poquito más vistoso. Por lo demás... Vamos a pegar al bicho, le vamos a pegar con 2 dadetes rojos, más un impacto que ya se va a comer de por sí. Y ya no podemos realizar nada más contra este de aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale, sale aquí mogollón de impactos. Salen 3, 4... Con este serían 4, 5... Vale, pues mirad, pues me voy a quedar con ellos, evidentemente. Un impacto por concentración. Más 1, 2, 3... del propio dado, más este de aquí del rayito este, ¿vale? Que le da 1 más, así que son 5 impactos. De ahí me quita 2, así que se come 3. Se come 3 y va a lanzar 2 dadetes. Vale, vamos a ver. Se come 2 de momento, se come 2. ¿Por qué? Porque este ha salido esto, así que 2. Vamos a ver, se va a comer 2. Dime que tengo yo algo... No, de hecho se va a comer 1 nada más porque cortante. Yo tengo aquí esta arma que es cortante. Pues solamente se va a comer un impacto de momento. ¡Un impacto! Dime si tengo algo para poder hacer que lance dados o algo, lo que sea, me da igual. Una vez por ronda te conviertes en la víctima. No tengo nada, tío. No tengo nada. ¡Jopetas! No tengo nada para obligarle a lanzar dados. Pues nada. Acordaros, tiene este 1, ¿vale? 1 por el escudo. Y aparte de que él mismo tiene pues un escudo menos, con lo cual pues no puede hacer nada más. Fenomenal. Pues le he hecho nada más que un impacto. 4 jopetas, le he dejado a 2 de vida, tío. A 2 de vida. Y no puedo hacer más. Jobar. Y no tengo ningún de psique. Dice, al activar al enemigo más cercano al héroe activo, vale. Jopetas, tío. Vaya.
Pues vaya chufa. Bueno, va, venga, no podemos hacer nada. Vale, venga, turno del enemigo. Vamos a ver, vamos a sacar una carta de encuentro y dice lo siguiente. Sed de sangre. Activad a todos los enemigos heridos. En caso contrario, activad a todos los enemigos usando bien. ¿Quién está herido? El rojo. Así que el rojo se va a activar. De todas formas, el rojo siempre se activa. Siempre se activa. Vale, pues me va a pegar. ¿Con qué me va a pegar? Está a 0 o 1. Se mueve para trabar combate. Ataca con garras. Bien, con garras son 3 dados. Toma, Jeroma. Y vamos a ver qué ocurre. ¡Buah, colega! Pues, a ver, tenemos este por aquí. Este por allá. No tiene incrementos de ningún tipo, así que no pasa nada. Vale, menos mal que no tiene incrementos. 3 impactos, ¿vale? 3 impactos. Y yo tengo para defenderme 3 dados más 1, 4. Más 1, 4. Me quito porque tengo aquí esto, el escudo y el escudo y la cota de malla me quitan 2, así que lanzaría solo un dado. Son 3 impactos, pues solo lanzo un dado. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos suerte, no me ha hecho absolutamente nada. Fenomenal, de momento estamos salvados, ¿vale? Estamos salvados, ahora es turno de Auriel, ¿vale? Auriel, que no puede hacer nada, así que directamente no hace nada. O sea, aquí dice grito psíquico, el héroe objetivo puede volver a lanzar cualquiera de los dados de ataque o defensa. Pues no, aquí no hay nada más que hacer, ¿vale? No hay nada más que hacer. Si se pudiera activar, pues se activaba, pero no tengo activaciones ni tengo nada. Con lo cual, aquí me deja una pequeña duda, ¿no? De si ahora atacan, porque este, como no se puede activar porque no hace nada. Bueno, no hace nada, no, es que no hace nada. No hace nada. Excepto cualquier ataque o defensa. Es que no puede hacer nada, no se puede activar. ¿Vale? La chica esta no se puede activar, con lo cual yo entiendo que aquí el enemigo no se activa, ya que Auriel no se activa. Entonces no hay fase de enemigos. Pues volvemos a empezar. Yo creo, perdonadme, ¿vale? Que yo lo he entendido, yo lo entiendo que es así. Así que, perdonadme, ¿vale? Ponérmelo en comentarios si en eso me he equivocado, pero yo creo que esto funciona de esta manera. Como no se puede activar, pues no ocurre nada más. Efectivamente, salta el turno de enemigos, ¿vale? En la página 39 lo tenéis. Dice, salta el turno de enemigos, incluso si hay enemigos en juego. Así que, fenomenal. ¿Veis? A mí ya me parecía a mí, ya me sonaba a mí que había que saltarlo, ¿vale? Pues última ronda. Es decir, descartamos esto, ¿vale? Y ya esta es la ultimísima ronda. No hay que activar nada, pues ahora sí que sí, vamos a ver cómo machacamos al enemigo. Pues cogemos 3 dadetes, perdón, 2 dadetes, me voy a concentrar para atacar, 2 dadetes que voy a lanzar, vamos a ver qué suerte tenemos. Pues tenemos menos suerte que antes, ahora tenemos, a ver, concentración, más 2 ataques, más otros serían 3, pues este serían 2, 3, me quito, haría solamente un impacto, de momento solo un impacto. Primero por cortante había que quitarle 1, por dos escudos había que quitarle 1 y ya está. Joder, ¿lo voy a dejar a 1 de vida, tío? Lo voy a dejar a 1 de vida, colega. Vale, es que no puedo hacer más. O sea, por mucho que yo lo intente, por mucho que yo lo piense, vuelvan a lanzar cualquier dado de defensa. Nada, que no. Vale, pues venga, 0 patatero. 0 patatero. No le he hecho nada. Sigue manteniendo todavía los 2 puntos de vida. Pues nada, pues hemos llegado hasta aquí. Ahora él me va a pegar, sería su turno. Yo solamente puedo pegar una vez. Efectivamente, yo solo puedo pegar una vez, ¿vale? Que viene por aquí. Solo puedo pegar una vez. Y ya está. Y ya está, no puedo hacer más.
Jopetas. Vale, pues venga, el tío me pega, bueno, me pega, vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace el enemigo. El enemigo dice, voluntad corrompida. Activa a todos los enemigos de fuerza. No hay ningún enemigo, no, perdón, de fuerza, no, de fe. No hay ningún enemigo de fe, así que dice, en caso contrario, el héroe activo debe retrasar en 1 la recarga de un poder. Vale, pues fenomenal. Pues no ha ocurrido nada, no me ha pegado, pero este dice que se activa siempre. Dice, al final de cada turno enemigo, si este enemigo no estaba activado, actívalo. Pues nada, pues tendré que activarlo. ¿Y cómo lo activo? Lanzando por garras. Vale, este es un fallo automático y me ha hecho 2 impactos que me lo paro, ¿vale? 2 impactos que lo paro con el escudo y con la cota de malla. Y volveríamos a empezar. Sería ahora cuestión de esta chica. No puedo hacer nada más. Y ya está. Ya estaría. Y con esto llegaríamos a la fase de tiempo y hemos terminado. Y por 2 puntos de daño. Por 2 puntitos, colega. 2 puntitos no hemos terminado esto. Por 2 puntitos no lo hemos terminado. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Se nos ha complicado aquí de muy mala manera, de muy mala gana y de muy mal todo. Pero bueno, oye, este es el juego, así es como funciona el juego. La verdad es que está bastante bien, a mí me ha gustado mucho, me he divertido bastante. Alguna cosilla ahí un poco enrevesada en las reglas, pero por lo demás, pues ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es un juego que realmente merece la pena, ¿vale? Yo lo tengo, como dije, con todas las expansiones de este juego. Bueno, con todas las expansiones excepto la de las minis. Yo tengo el juego, lo que son las cajas grandes y demás. Y las únicas minis que he comprado ha sido, pues ya lo visteis en el vídeo anterior, que era el set de complementos de las formas fantasmales para diferenciar cuando estaban muertos y cuando no. Cuando esto estuvo en Kickstarter, pues venía completo, venía con un montón, venía con un nigromante también creo, y venía también creo recordar con un chamán o algo así, no recuerdo, venían con varios personajes más, con varios héroes. Y bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Yo lo compré directamente cuando ya salió en español, cuando lo sacó David en su día, ya hace unos cuantos años, ¿vale? Y ha sido ahora cuando lo he podido sacar. Pero bueno, el juego está bastante bien. Veis que al fin y al cabo las reglas para mí no me resultan difíciles debido a que, claro, yo vengo de Wargames y demás y yo entiendo que no es para todos los públicos debido a la cantidad de modificadores que hay que estar pendiente, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente. Personalmente, sí, me mola. He visto juegos más complicados que este, como el... no sé, ahora mismo no me viene uno, vamos, lo he dicho muy pronto, ¿vale? Pero sí, tenía uno que le he tenido que vender un juego porque eran 100 páginas o 100 y pico páginas de reglamento. Evidentemente no tengo tiempo para todo. ¿Y cuál era, tío? Era el Dungeon Universalis. El Dungeon Universalis, ese es un juegazo del copón, es un juego de rol y Dungeon Crawler, un rolero, estaba muy súper chulo, estaba muy bien, pero son 100 páginas de reglamento, hay que dedicarle muchas horas, unas horas que no, desgraciadamente, pues entre trabajo y familia y demás, pues no se le puede dedicar. Pero bueno, no voy a comparar. Este está entre medias, digamos, bueno, más avanzado que un HeroQuest, está claro, ¿vale? Lo bueno es que tiene este sistema super chachi de solitario con las cartitas de encuentro y además qué es lo que hace el malo maloso, así que esto viene muy súper chulo. Hay un montón de juegos de Dungeon Crawler que funcionan así, con encuentro, sacas la de carta de encuentro, haces lo que te dice y tal, como un Arkham al final, ¿no? Entonces sacas la carta de encuentro y haces pues lo que venga en la carta y ya está. Así que en ese aspecto no tiene mucha complicación. Sé que al fin y al cabo todos los juegos terminan por parecerse entre unos y otros, ¿vale? En mecánicas. Entonces, pero bueno, lo dicho. Este me gusta mucho por el tema de estar pendiente siempre de modificadores, tal, siempre algo se va a pasar, eso es verdad, se pasa siempre, no pasa nada. Si se os olvida una cosita por aquí, una cosita por allá, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que estar muy pendiente de todo, pero ya os digo, este juego está muy chulo, está muy bien, a mí me gusta mucho, creo que vamos a continuar con ello, es decir, aunque no hayamos terminado bien
este encuentro, ¿vale? Yo lo jugaré en solitario y pasaremos a la siguiente batalla, al siguiente encuentro, porque quisiera que os enterarais de un poquito más de la historia. No, a ver, evidentemente si no termino bien, esa parte final ya sería un spoiler y eso ya, pues, si vosotros lo adquirís o bien lo tenéis, pues evidentemente lo leéis, ¿vale? Así esa parte lo dejo sin spoiler porque no lo voy a leer, ya que veo que no me lo estoy pasando, ¿vale? No lo he terminado. Pero bueno, por lo demás, esta ha sido mi conclusión, deciros que a mí me mola y tal, espero que os haya gustado, espero que os mole y lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, lo que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito, le hacéis ahí un tic ahí en la parte de suscripción, no cuesta nada, nos ayudáis un montón para poder continuar con este gran proyecto y además lo podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, estamos hasta en el thread de Facebook, así que estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego.